Hola matemáticos y bienvenido a una nueva lección. Soy el maestro García y hoy vamos a hablar sobre los ángulos inscritos. Es la lección 8.3. Vamos a ver el objetivo para saber lo que vamos a aprender hoy. Yo puedo encontrar medidas de ángulos inscritos en un círculo. La palabra inscrito significa cualquier forma, cualquier ángulo que se dibuja adentro de un círculo. Por ejemplo, si aquí tengo un círculo, quiero hacer un triángulo inscrito, significa que voy a dibujar el triángulo adentro del círculo. Podemos ver que cada vértice está en la circunferencia del círculo y la forma entera está completamente adentro del círculo. Ninguna parte está afuera. Eso es lo que significa inscrito. Hoy específicamente vamos a ver ángulos inscritos y vamos a ver cómo podemos hallar las medidas de los ángulos inscritos usando lo que ya sabemos sobre ángulos centrales y medidas de arcos. Entonces, vamos a comenzar con un repaso sobre qué significa ángulos inscritos. Específicamente, son compuestos por dos cuerdas con al menos uno que no pasa por el centro. Aquí las líneas rojas forman un ángulo inscrito y podemos ver que su vértice, el punto B, está en la circunferencia del círculo. Punto D y C son los puntos finales de nuestros segmentos y también del ángulo, pero también pueden ser secantes y extender afuera del círculo. Pero igual, el ángulo inscrito es la parte que nomás está dentro del círculo. Y como dije, al menos un segmento, una cuerda, no puede pasar por el centro. Si uno pasa, está bien. Si los dos pasan, ya no está bien. Uno puede pasar, pero no los dos. También lo que dijimos, el vértice está en las circunferencias del círculo. Ok, ya que completamos el repaso, vamos a ver unos ejemplos. Primero, vamos a ver dos teoremas que tienen que ver con las medidas de estos ángulos. La primer teorema dice que la medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida de su arco correspondiente. Entonces, lo que significa que este ángulo DBC, y lo voy a escribir aquí, la medida del ángulo DBC es igual a la mitad de la medida del arco DC. Esto lo podemos verificar por medir el ángulo y luego medir el arco también. Voy a tomar mi transportador y vamos a medir el ángulo DBC. Voy a poner el centro aquí en el vértice y podemos ver que ya la línea está alineada. El ángulo mide 30 grados. Vamos a quitar este y vamos a poner 30 grados. Entonces, ya tenemos la medida del ángulo. Ahora hay que medir el arco. Pero ¿cómo vamos a medir el arco si no hay transportador ni herramienta que puede medir un arco? Pues recuerde del video pasado que la medida de un arco es lo mismo que la medida de su ángulo central correspondiente. Entonces, simplemente podemos poner un ángulo central. Ahora tenemos el ángulo DAC, que es un ángulo central porque su vértice está en el centro del círculo y corresponde con el arco de C. Entonces, por medir este ángulo, podemos hallar la medida del arco. Vamos a ponerlo en el centro. Vamos a alinearlo.
Y podemos ver que el arco mide 60 grados. Entonces aquí en azul voy a poner 60 grados y ese es lo que mide el arco. Entonces aquí podemos ver que como el arco mide 60 grados, el ángulo inscrito correspondiendo con ese arco es la mitad que la medida del arco. La mitad de 60 es 30. Entonces, este es la prueba de nuestro primer teorema, que la medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco. Y el opuesto también es verdad. La medida de un arco es 2 veces más grande que la medida de un ángulo inscrito que corresponde con el arco. Ahora, si tengo otro ángulo inscrito que cruza por los mismos puntos, que tiene el mismo arco correspondiente, entonces significa que también tendrá la misma medida, que también sería 30 grados. Este nos va a decir en la teorema número 2. Los ángulos inscritos con el mismo arco correspondiente tienen la misma medida. Entonces, sí, ángulos inscritos que tienen el mismo arco correspondiente también van a tener la misma medida. Y también vamos a probar esto por medir los ángulos. Aquí el ángulo primero mide 50 grados. Entonces aquí en rojo es 50 grados. En rojo dije. Ahí está. Ahora, recordando la primer teorema, que la medida del ángulo inscrito es la mitad de su arco. Entonces, si tengo la medida del ángulo, lo multiplico por 2 y me daría la medida del arco, que en este caso el arco mide 100 grados. Que significa que cada uno de estos ángulos inscritos también tienen que ser 50. Vamos a medirlos a ver si es verdad. Y lo pongo en el centro, lo voy a alinear. Y podemos ver que el morado sí es 50 grados también. Y salió feo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ándale, ahora sí. Y el último, el verde aquí, vamos a medirlo también. Podemos ver que también es 50 grados. Entonces, podemos probar el teorema número 2, que cada ángulo inscrito que comparte la misma arco correspondiente van a tener la misma medida. Usando estos teoremas, vamos a resolver unos problemas aquí. El primer ejemplo, tenemos el círculo A, tenemos puntos J, K, L y M, y hay 3 cosas que necesitamos hallar. La medida del ángulo KJM, la medida de arco JM y la medida de ángulo JKL. Vas a comenzar con la primera, la medida del ángulo KJM. Y esto lo voy a marcar de rojo. Primero vamos a comenzar con hallar este ángulo. ¿Dónde está? Estamos buscando los puntos K, J y M. Aquí está el K, aquí está J y aquí está M. Entonces hay que hacer el ángulo a través de estos puntos. Y podemos ver que la vértice va a ser el punto J. Entonces estamos tratando de hallar este ángulo. Y vamos a ver qué información tenemos dado aquí. Puedo ver que este ángulo mide 53 grados. Pero eso no me ayuda aquí, porque el vértice del ángulo es en punto J, no en el punto K. Entonces, ese no me puede servir.
También puedo ver que hay un 20 grados aquí abajo, pero igual, el ángulo inscrito va de punto K hasta punto M. Este arco nomás va de M a L, entonces tampoco me puede ayudar. Pues según parece que no hay nada que me pueda ayudar aquí, pero vamos a ver con mucho cuidado aquí. El segmento KM lo voy a marcar para verlo más claro. El segmento KM cruza a través del punto central. Si yo tengo un segmento en un círculo que va de un punto a la circunferencia al otro y también pasa a través del punto central, significa que este es un diámetro. Recuerde que los diámetros efectivamente cortan un círculo a la mitad. O sea, de acá, y lo voy a marcar también de morado, este arco es un semicírculo. Es la mitad de un círculo. Pero también recuerde que un círculo entero mide 360 grados. Entonces, la mitad de un círculo tiene que medir 180. Entonces, aquí el arco KLM mide 180 grados. Pero el arco KLM es el arco correspondiente del ángulo inscrito KJM. Entonces, recordando el primer teorema, que la medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida de su arco correspondiente. Como el arco mide 180 grados, lo puedo dividir entre 2 y me da 90. Entonces, el ángulo KJM mide 90 grados. ¿Qué tal? ¿Sí entendieron? Si no, regresa el video, verlo de nuevo, a ver si te ayuda o avísenos para ayudarlos. Pero recuerde, si yo veo un diámetro, siempre hay que tener en la mente que si tenemos un diámetro, vamos a tener un semicírculo por ahí. Y un semicírculo mide 180 grados. Entonces, hay algo que ver con 180 por ahí. En este caso, si el arco mide 180 grados y es el arco correspondiente del ángulo inscrito que estamos buscando, pues se divide entre 2, como hicimos aquí, y nos da la medida del ángulo. Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a seguir con la medida de arco JM. Voy a borrar unas cosas aquí para quedar más claro lo que vamos a hacer ahora. La medida del arco JM lo vamos a marcar en verde para verlo mejor. Entonces vamos a buscar los puntos J y M que se colocan aquí. Y ahí está el arco que estamos buscando. Entonces vamos a buscar a ver si hay información que nos pueda ayudar. Ahora podemos ver que sí tenemos un ángulo usando los puntos terminales de este arco. Aquí tenemos el ángulo JKM. Y también sabemos que este ángulo mide 53 grados. Entonces, si recordamos el primer teorema, la medida de un ángulo inscrito es la mitad de su arco correspondiente. Aquí hubo un número que dividimos entre 2 para hallar 53. Pues si lo hacemos al revés y multiplicamos en vez de dividir, 53 por 2 nos da 106. Entonces la medida del arco JM es 106 grados. Voy a limpiar el trabajo un poco para seguir con el siguiente problema. Llegamos al último, que es la medida del ángulo JKL.
que lo vamos a marcar de azul. Entonces, el ángulo JKL, vamos a ir a buscarlo. Aquí está el punto J, el punto K y el punto L aquí abajo. Entonces, vamos a marcar ese ángulo. Podemos ver que el ángulo JKL está compuesto de dos ángulos. También está hecho del ángulo JKM, que sabemos que es 53, y también está hecho de MKL, que aquí lo voy a pintar de rosa. Entonces, si yo sé la medida del ángulo MKL, puedo usar esa medida para sumarlo con el ángulo JKM de 53 grados y hallar el ángulo JKL. Ahora entonces, ¿cómo voy a hallar ángulo MKL? Puedo ver que la medida del arco ML es 20 grados. Entonces, si el arco aquí mide 20 grados, puedo hallar la medida del ángulo inscrito MKL porque yo sé que el arco dividido entre 2 me da la medida del ángulo inscrito, que aquí es 10 grados. Si el ángulo aquí es 10 grados, MKL, y el ángulo JKM es 53, puedo usar 53 más 10 para sacar 63, y ese va a ser la medida de JKL, 63 grados. Ahí. Para verificar esta respuesta, otra cosa que también podemos hacer es sumar estos dos arcos, JM y ML, y dividir esa suma entre 2 para hallar el ángulo inscrito JKL. Si lo hacemos, vamos a ver, 106 grados más 20 me da 126. Y 126 dividido entre 2 es 63 grados, que es la respuesta que sacamos anterior. Ok, siempre es importante saber cómo podemos verificar nuestra respuesta para saber que lo estamos haciendo bien. Y sabemos los teoremas, y si lo sabemos, ese es un método para verificar su respuesta. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo, el número 2. Este está un poco más complicado. Entonces, mis estudiantes del lenguaje o de Pre-P van a necesitar esto. Los de geometría regular no lo van a tener que saber. Entonces, no hay necesidad de seguir a este ejemplo, pero lo pueden ver si quieren. ¿Ok? Vamos a ver. Hay 4 cosas que estamos buscando ahora. Estamos buscando X, la medida de ángulo QRS, la medida del ángulo RST y la medida de ángulo STQ. ¿Por qué no comenzamos con hallar la medida de X? Y esto lo vamos a marcar de rojo. X se puede hallar aquí y también aquí. Se halla como medida de arcos aquí. Entonces, una manera que podemos hacer esto es sumar todos los arcos, todas las medidas de arcos aquí, porque la medida de todos los arcos de un círculo siempre se suman a 360. Vamos a hacer eso. Tenemos X más 2X más 9 más 67 más 128. Y sabemos que todo esto se van a sumar a 360 porque la medida de un arco total de un círculo es 360. Ahora que tenemos la ecuación, vamos a resolverla. Primero hay que combinar los términos semejantes. Entonces aquí tengo X, aquí tengo 2X, lo voy a cuadrar estos en verdes. Y los constantes los vamos a circular de azul.
¿Ok? Ahora hay que combinar esos. Entonces 2x más x me da 3x. Y aquí 9 más 67 más 180, digo 128. 128 más 67 más 9 me da 204. Y todo esto es igual a 360. Ahora vamos a comenzar por resolviendo, por eliminando 204, porque todos los x ya están en el lado mano izquierda. Vamos a cancelar los constantes para moverlos al otro lado. Lo vamos a cancelar por restar, porque aquí ya estamos sumando y vamos a hacer lo opuesto para cancelar. Aquí nos queda 3x y acá 360 menos 204. Eso no lo sé de memoria. Me da 156. Finalmente vamos a dividir los dos lados entre 3 para cancelar este. Me queda x, 156 entre 3. Vamos a verificarlo. Es 52. Entonces, x, el valor de x es igual a 52. Lo que también significa es como que ya sé x es 52, en cada arco aquí que lleva x, puedo sustituir el 52 para ya no tener x aquí, por nomás usar los números. Entonces, en vez de x, va a ser 52 grados aquí. Y aquí 2 por x, 104 más 9, 113. En vez de 2x más 9, el arco mide 113 grados. Ok, voy a limpiar la tabla para continuar con el próximo problema. Vamos a seguir con las medidas de ángulo QRS. Y esto lo vamos a marcar de verde. Entonces vamos a hallar los puntos QRS para saber dónde está este ángulo. Aquí está el punto Q, R y S. Entonces el ángulo va a ser así. Para hallar este ángulo, como es un ángulo inscrito, más probablemente vamos a usar los arcos, ¿verdad? Entonces el arco comienza desde el punto Q, pasa al punto T y sigue al punto S donde termina. Ya marcando el arco podemos ver que es un arco compuesto de dos arcos más pequeños, que es este de 52 y este de 113. Entonces, para combinar estos arcos, podemos sumar sus medidas. Tenemos 52 más 113, que me da 165. Pero este no es la medida del ángulo. Recuerde, esta es la medida del arco. Pero para un ángulo inscrito, se tiene que dividir la medida del arco entre 2. Entonces, 165 entre 2. 165 entre 2 me da 82.5. Aquí es 82.5. Y esta va a ser la medida del ángulo QRS. Vamos a seguir con la medida de ángulo RST. Ahora, aquí está el punto R, el punto S y el punto T. Ahí está nuestro ángulo. Vamos a marcar el arco ahora, que va a ir desde R, pasando el Q y termina en el punto T. E igual como el problema previa, podemos ver que el arco está compuesto de dos arcos más pequeños, el de 128 y el de 52. Entonces, de nuevo, vamos a sumar estos
y dividirlo entre 2 para hallar la medida del ángulo. Y esto me da 180. Entonces, el arco mide 180 grados, que significa que el ángulo ya dividido entre 2 va a ser 90. Entonces el ángulo RST mide 90 grados. Así recuerde las reglas de los cuadriláteros, como este aquí es un cuadrilátero. Sabemos que cada ángulo de un cuadrilátero siempre se suman a 360. Entonces lo que puedes hacer aquí es restar todos estos de 360 y te daría la medida del ángulo STQ. Pero como estamos usando los ángulos inscritos, quiero demostrar el último problema usando los ángulos inscritos. Que su método va a ser igual a los previos dos, pero igual lo quiero hacer de mano. O sea, usando ángulos inscritos. Entonces, vamos a buscar la medida del ángulo STQ. Aquí está el punto S, aquí está el punto T y aquí está el punto Q. Entonces, el ángulo va a ser este. Y de nuevo, vamos a marcar el arco para ver cuál vamos a usar. Es el arco QRS, que está compuesto del arco que mide 128 y el arco que mide 67. Entonces vamos a sumarlos. 128 más 67. Y eso no me lo sé. 128 más 67 me da 195. Entonces, para hallar la medida del ángulo, vamos a dividir 195 entre 2. Y eso no me lo sé. Vamos a ver la calculadora. 195 entre 2 me da 97.5. Que es la medida del ángulo STQ. Y se acabó, muchachos, ya es la final de la lección. Entonces, yo sé que esta materia está un poco más complicado que lo que hemos hecho hasta ahorita con los círculos. Pero recuerde que si necesitas ayuda, siempre estamos disponibles para tutoría, para ayudarles, muchachos. Entonces, avísenme si quieren más ayuda, si necesitan más ayuda. Y si no, pues comiencen con la tarea. Y cuando tienen preguntas, por favor, pregúntame. ¿Ok? Entonces, hasta luego, muchachos, que les vaya bien y ahí los miro.